¿Quieres tener tomates cherry este verano? Hoy te explico paso a paso cómo puedes plantar esta planta y tener unos tomates perfectos con unos frutos espectaculares. Te lo cuento en Agricultura Urbana. Bueno, como sabéis, la planta del verano, la hortaliza del verano o la fruta, bueno, es claramente el tomate y hoy os voy a explicar pues, todos los consejos y todos los trucos que necesitáis para poder plantar esto en vuestro huerto, ya sea en vuestra terraza o en vuestro huerto de toda la vida. Lo primero de todo, y lo que siempre os digo, súper importante, elegir bien la planta que queremos plantar. Más que nada porque llegamos a un vivero, llegamos a cualquier lado y hay diferentes tipos de planta, unas que tienen las hojas mustias, unas que tienen el tallo un poco blando. Lo más importante a la hora de elegir un tomate es fijarnos que el tallo esté erguido, rígido, que no tenga ninguna mancha, ninguna mota, ni que esté blando por ningún lado, y luego ver que la mayoría de las hojas que tenga pues tengan un color verde sano y que no haya ninguna que esté quemada o que la mayoría no esté quemada. Obviamente pues, es imposible que esté igual toda la planta perfecta, pero bueno, que más o menos que la veáis que tiene buen aspecto y que está fuerte. Eso sería lo primero y lo más importante para que se os dé bien el trasplante de esta tomatera. Lo segundo, en el caso de que vayáis a cultivar en una maceta y no vayáis a ponerlo en vuestro huerto o en vuestro jardín, importante que la maceta tenga cierta altura y como mínimo debería de tener pues, entre unos 10 y 15 litros de capacidad, ¿vale? Para que se desarrolle correctamente nuestra tomatera, en este caso de tomate cherry. Es muy importante, aparte de la elección de la maceta, la elección del sustrato. Más que la elección del sustrato, que al final vamos a utilizar pues, sustrato universal que tenga pues, buen drenaje, es importante saber que los tomates pues, tienen como mucha demanda de nutrientes. Entonces necesitamos pues, partir de un sustrato que tenga pues, alta cantidad de nutrientes. En nuestro caso hemos hecho una mezcla de un sustrato universal con bastante humus de lombriz para empezar el proceso. Más adelante ya os explicaré, pero bueno, lo que tendríais que hacer es cada 15 días, desde que empiezan a salir las primeras flores de la tomatera, pues empezar a abonar y ir fertilizando vuestra tomatera pues, para que salga con la mayor energía posible. Ahora, ¿cómo plantar nuestra tomatera en nuestro huerto? Bueno, lo primero de todo, una vez que la hayáis comprado, la sacáis, bueno, en este caso estaba empapada, porque estaba lloviendo un montón, y es importante que sepáis que no vamos a plantarla directamente haciendo un surco y enterrando como lo que es el cepellón. Lo que vamos a hacer va a ser, lo primero de todo, romper un poco el cepellón para liberar las raíces y que esto quede lo más suelto posible, escurriéndola un poco porque ya veo que está, vamos, súper empapada. Soltadla bien, sin miedo, porque a ver, raíces hay de sobra y es una planta resistente, no os preocupéis. Así. Guay. Vale. Una vez que la tenemos ya más o menos liberada, el paso importantísimo que tenéis que hacer es el siguiente. Cogéis y en vez de plantar directamente pues a esta altura, como os decía, vamos a arrancar y cortar las hojas que están más abajo en el tallo. Yo voy a llegar a cortar estas e incluso esta de aquí, así, y vamos a enterrar prácticamente todo el tallo de aquí hacia abajo. ¿Y esto por qué? Pues por dos motivos. El primero porque tendrá más estructura la tomatera para desarrollarse, o sea, para estar erguida, y la segunda porque al final aquí se va a desarrollar también sistema radicular y va a hacer que nuestra tomatera pues crezca como mucha más fortaleza y mucha más fuerza y de manera más vigorosa. Entonces, aunque parezca que es una locura, tenéis que enterrarla pues aproximadamente como unos 15 centímetros, un poco en función también del tamaño de vuestra tomatera que hayáis comprado y también un poco en función de la variedad que estéis utilizando. Entonces, vamos a hacer un surco. Y para adentro. Tema cuidados. Bueno, lo primero de todo que os comenté antes, en el caso de que haya, como en este caso, pues alguna flor que haya salido, yo lo que os recomiendo es que nada más haber hecho el trasplante, la cortéis. Esto es lo de siempre, al final esto favorece que la planta
envíe todo tipo de energía pues, a la base, al desarrollo del sistema radicular del que hablábamos para que crezca fuerte. Y bueno, y las flores no os preocupéis porque estas van a volver a salir más adelante, que es lo que queremos, al final que salgan las flores para que luego salga el fruto. Entonces, esto, quitarlo. Después, en cuanto bueno, a cuidados o conservación o cómo mantenerla, yo también os recomiendo que el tutor, porque al final esta planta va a ir creciendo y hay que ir guiándola, lo pongáis, aunque ahora mismo no le haga falta, porque veis que está totalmente erguida, lo pongáis ahora al principio. Esto es porque así después no vais a tener problemas de clavarlo, de hacer daño a las raíces, de que igual se os descontrole. Es mucho mejor que pongáis el tutor ahora mismo, o sea, que lo clavéis así en profundidad. Además el tomate cherry no es tan grande, es tampoco muy grande. Y vayáis, a ver, guiándolo tampoco es la palabra, pero bueno, ir apoyándolo, o sea, que las plantas así. Ahí, como que para que poco a poco pues vaya siguiendo la guía que habéis puesto. Después, luz. A ver, al ser un tomate, obviamente necesita mucha cantidad de luz, necesita entre 6 o 8 horas de luz, que le dé constantemente, que haga calor, que el sustrato esté húmedo, no encharcado, lo de siempre, humedad, pero no encharcamiento. A ver, el tomate es una planta que es de por sí pues, complicada, entonces sí que es verdad que requiere estar un poco pendiente, sobre todo en determinadas zonas en las que igual pues hace mucho calor y el sustrato se puede secar, o el problema es que en sitios donde igual pues, no hace tanto calor, el sol no es suficiente para su correcto desarrollo. Pero si tenéis una zona o un sitio en el que pues, le dé el sol, perfecto. Y luego, si vais a plantarlo en maceta, sí que, vamos, os recomendaría claramente que los sembréis de manera, o sea, que los plantéis de manera individual. Es decir, cada uno en una maceta de este tamaño aproximadamente para que se desarrollen bien. Si vais a ponerlo en una jardinera, pues acordaros o tener en cuenta que es una jardinera pues un poco alargada, o sea, dejando, pues no sé, aproximadamente unos 30-40 centímetros de margen entre una y otra tomatera, si es cherry, porque estos al final, bueno, pues crecen así como una especie como de setito, tampoco es que crezcan como las típicas matas de tomate de 2 metros. Entonces, bueno, mirar un poco la variedad de tomate que vais a coger para ver cuál tenéis que elegir. Y eso es todo. Espero que os haya gustado. Como veis, es muy sencillo tener tomates en vuestra terraza, en vuestro jardín, en vuestro huerto urbano, o sea, cero complicaciones. Aproximadamente yo creo que en causa de un par de semanas, o bueno, igual un poco más, 3-4, empezarán a salir las primeras flores, y en unos 2 meses aproximadamente los primeros tomates y vais a tener vuestra primera cosecha. Espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el próximo de Agricultura Urbana.